Muy buenas, trembolónicos, bienvenidos a Rompiendo Eje, el programa del abuelo, el niño y el trembolónico. En este episodio, que subiré completo a mi Patreon, voy a dar un poco mi experiencia con el Anadrol. Cabe recordar que este vídeo es únicamente informativo, voy a contar mi experiencia, voy a intentar realizar una síntesis de los diferentes estudios que he subido a mi Patreon sobre este compuesto, pero en ningún caso intento dar consejos, en ningún caso hago apología de este tipo de sustancias y esto no sustituye, obviamente, la prescripción de un especialista médico que es el que se encarga realmente de prescribir este tipo de sustancias. Únicamente estoy dando mi opinión y este vídeo es de entretenimiento, no intenta, como digo, no intenta hacer apología ni sustituir la prescripción del especialista médico. Por lo tanto, vamos a ello. Anadrol, seguramente cuando buscáis vídeos de Anadrol en YouTube, en redes sociales, siempre vais a ver diferentes palabras que se repiten en todos. Un compuesto muy potente, muy tóxico, muy bestia, muy tóxico, potente, bestia. Estoy cansado de escuchar eso, Anadrol, tóxico, potente, bestia. La verdad que tú escuchas el nombre Anadrol, oximetolona. Oximetolona es el nombre del fármaco, Anadrol 50 fue un poco el nombre que se le dio a Anapolón. Anapolón suena un poco a polainas, no sé qué coño. Pero lo primero que te viene a la cabeza es potencia, bestialidad, un monstruo. Y luego, cuando empiezas a ver un poco bibliografía, a buscar un poco estudios, dosificaciones, etc., te das cuenta de que todo lo contrario, ni es tan tóxico, ni es tan potente. De hecho, este es un compuesto que se desarrolló a finales de los años 50, todo esto lo subí a mi Patreon explicado. Es un compuesto que se utilizó en dosis muy altas. De hecho, un poco la prescripción que se le daba en los últimos años era entre 1 y 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Por lo tanto, una persona de 100 kilogramos utilizaba entre 100 y 500 miligramos de Anadrol al día. Es una dosis semanal bastante potente y es un poco la aplicación que se le daba de forma clínica. Si se se estaban dando estas dosis, realmente es porque los efectos secundarios no eran o no eran altos realmente. De hecho, en los estudios que he analizado, el principal efecto secundario que se da es toxicidad hepática. Esto lo analizaremos en efectos secundarios. Lo que se puede ver en los resultados es un aumento de la masa libre de grasa e incluso una pérdida de grasa. Es un compuesto que obviamente es un esteroide anabólico, es un derivado de la DHT, de la dihidrotestosterona, tiene una modificación específica, una adición de un grupo hidroximetileno que hace que este compuesto sea activo a nivel muscular y por lo tanto por diferentes mecanismos de transcripción génica, pues va a aumentar lo que es la síntesis proteica, va a generar aumento de la masa muscular y ese aumento de la masa muscular se va a extrapolar también a un aumento de la fuerza, cosa que también he analizado o se ha visto en diferentes estudios. Se ha visto que aumenta la masa muscular, hace que aumentes la fuerza y también incluso en algunos estudios se da una pérdida de grasa. Obviamente son estudios llevados a cabo en gente con patologías, VIH, personas mayores, personas en diálisis. Este tipo de sujetos al final tienen una pérdida muscular, tienen también un aumento de grasa y esto es una descomposición, le llamo yo descomposición corporal. Entonces en este tipo de sujetos se va a dar una recomposición corporal, van a ganar masa muscular, van a perder grasa, por lo tanto este compuesto tiene ese efecto. No tendría quizá el mismo efecto en gente joven, en gente entrenada. Hay que contextualizar cada ejemplo en cada momento específico y en cada dosis también del compuesto. Parece que se da un aumento marcado del peso dentro de las 2-4 primeras semanas y luego hay una estabilización, el peso sigue subiendo y alcanza el peso, parece que pico entre la semana 8 y la semana 12. Por tanto, sí que es un compuesto que genera un aumento inicial rápido del peso. Yo conozco gente que la ha utilizado y ha tenido en las primeras semanas, pues tiene aumentos de 1 o 2 kilos de peso corporal. Obviamente eso es un efecto que generalmente dan la mayoría de esteroides anabólicos y viene un poco mediado por el aumento de la retención líquida, la acumulación de nitrógeno corporal, sobre todo hay una sobreexpresión de lo que se denomina la cascada RAS o el eje renina, angiotensina, aldosterona, son diferentes hormonas que hacen que acumulemos más agua, más retención de sodio en el cuerpo.
Entonces eso generalmente viene mediado por prácticamente todos los esteroides anabólicos. El anastrozol no es una excepción a ello, por lo tanto podemos esperar un aumento de peso bastante marcado las primeras semanas. Entre las primeras 2-4 semanas pues podemos ver un aumento de varios kilos corporales. Depende del sujeto, depende de la tendencia del sujeto a retener líquido, depende de la dieta, depende del momento. Entonces, ya digo, yo en mi caso, como lo utilicé previamente a una competición una única semana, yo no vi ese aumento tan marcado del peso. Sí que es verdad que aumenté un poco el peso corporal, pero no hubo un aumento ni una retención tan acusada. Parece que a más dosis este compuesto genera más efectos secundarios y a más tiempo de utilización genera también más efectos secundarios. Vemos que periodos de 12 semanas más o menos no genera mucho efecto secundario, pero en periodos más prolongados vemos que sí que obviamente cuando más tiempo de uso va generando más efectos secundarios, sobre todo una mayor elevación de las transaminasas o más problemas sobre todo a nivel de elevación de transaminasas, y vemos también que la dosis obviamente hace el veneno. Vemos incluso en estudios comparativos de 50, 100 miligramos, 150, vemos que dosis más altas generan más efectos secundarios. Por lo tanto, como cualquier compuesto, un poco el veneno hace la dosis. La dosis hace el veneno, ¿no? Más dosis, más efectos secundarios, más tiempo de uso, más efectos secundarios. Efectos secundarios. Una elevación de las transaminasas. Transaminasas indican estrés hepático. En prácticamente todos los estudios se da una elevación de las transaminasas. Sobre todo empieza a ser un poco marcada a partir de unos 100 miligramos diarios. Yo hice un test para ver un poco la elevación que tenía. Obviamente yo lo consumí una semana solo, únicamente, semana previa a la competición, lo que se suele hacer en culturismo. Y yo empecé con un nivel inicial de unas 50 unidades por litro en la gamma pirúvica transaminasa, la GPT, que es una enzima que indica estrés hepático. Y eso fue el 10 del 6 y el 21 del 6, es decir, 11 días después, yo tenía una elevación a 61,2 unidades por litro en la gamma pirúvica transaminasa. Estamos hablando de que unos 10 días después, una semana y media después aproximadamente, ya digo, yo lo consumí aproximadamente una semana, tuve una elevación en unos 10 puntos de 50, de 49,9, más o menos de 50 a 61,2, tuve una elevación. Yo me hice este test en una farmacia, en un Rapid Control, la verdad que es barato de hacer y es bastante fiable si siempre lo realizas en la misma farmacia y en un momento específico, pues es bastante objetivo. Entonces, yo tuve una elevación de 10 puntos en la GPT. Estamos hablando de solo una semana de utilización. Obviamente, si vas sumando semanas, quizá la toxicidad será mayor. Obviamente, yo estaba en una preparación. También en la preparación, quizá la toxicidad hepática es un poco más alta, pero lo que se ve también en estudios es que el principal efecto secundario es un aumento de las transaminasas hepáticas. En un estudio que analicé en sujetos mayores que no tenían patologías previas, se producía así con 100 miligramos un aumento de las transaminasas, pero tampoco era muy acusado. Y generalmente ese aumento de las transaminasas se recupera al dejar el compuesto bastante rápido. No hay otros aumento en otros parámetros, ni aumento de la bilirrubina, ni aumento de la fosfatasa-sacarina que podrían indicar estrés hepático. Por lo tanto, no es tan tóxico a nivel hepático cuando las dosificaciones son moderadas. Estamos hablando de unos 100 miligramos, incluso 150 miligramos en un estudio en sujetos con VIH. Tampoco se genera una toxicidad hepática tan extrema. También depende obviamente del sujeto, la susceptibilidad del sujeto, y estamos hablando de gente que no utilizaba compuestos que ayuden a la protección hepática, no estaban usando ni NAC, no estaban usando ni usobilane, ni compuestos que redujesen ese estrés hepático. Por lo tanto, este compuesto no es tan tóxico como se comentaba, en dosis moderadas. Inhibición del eje. Se produce una inhibición del eje. En los estudios que he visto, pues se produce un descenso de la LH, un descenso de la FSH, una reducción de la testosterona. También depende de la susceptibilidad del sujeto, que haya más inhibición o menos inhibición del eje. También obviamente la dosis, el tiempo de uso, pero lo que se veía en los estudios es que había una reducción bastante marcada obviamente de las gonadotropinas y también de la testosterona. Cualquier compuesto esteroideo, este compuesto esteroideo pues va a generar una activación androgénica a nivel hipotalámico, hipofisiario, pues obviamente va a generar una inhibición de las gonadotropinas y por lo tanto habría que utilizar una base de testosterona con este tipo de compuestos porque vas a tener una inhibición. Quizás si utilizas unas 4 o 6 semanas no genera tanta reducción, tanta inhibición del eje hormonal, pero estos estudios en vistas a 12 semanas, incluso más, hemos visto estudios de hasta 30 semanas, estudios de 20 y pico semanas, pues sí que genera una inhibición, una reducción de la testosterona. Problemas digestivos, algo muy llamativo y muy común en estos estudios. Yo la verdad que no experimenté muchos problemas a nivel digestivo.
no noté cambios en ese aspecto, pero en los estudios se ha visto que puede generar problemas digestivos, sobre todo alteraciones, náuseas, vómitos, alteraciones digestivas. Incluso en un estudio, aunque no se generan grandes problemas digestivos, se generaba una reducción del apetito, la gente comía menos. Entonces es un compuesto que presenta esa característica. Eso puede venir derivado, obviamente, de toxicidad hepática que se produce, puede venir derivado de ahí. Así que quizás ese poco apetito, esa inhibición del apetito puede venir derivada de la toxicidad hepática que se va produciendo con el consumo de este esteroide. Edema y ginecomastia lo pongo entre paréntesis porque prácticamente no hay casos ni de edema ni de ginecomastia. Un edema es una acumulación de líquidos muy grande en el cuerpo. Obviamente esa acumulación de líquidos es visible. No hay casi casos. Ginecomastia tampoco. Y estos son los efectos secundarios que en la mayoría de vídeos que veis en YouTube se genera ginecomastia. No hay casi casos. No hay casi casos. No hay casi casos. No hay casos. Otra cosa es que tú mezcles esto con 5 cosas más y te comas pues, a un buey. Coño, se puede dar un problema ahí, ¿no? Pero este compuesto aisladamente no genera casi problemas. Hemos visto que sí que puede generar ginecomastia. Sí que hemos visto que su estructura, pues dentro de su estructura quizá una alteración en diferentes partes de su estructura pues hace que se parezca bastante al metilestradiol. De hecho, parece que actúa como un estrógeno en el receptor estrogénico, pero hemos visto que no se generan tantos casos de ginecomastia. Es raro que se genere ginecomastia. De reducción del HDL. Se ve una reducción del HDL ya con dosis bajas de 50, con dosis de 100 miligramos. Se ve reducción del HDL, una reducción marcada del HDL. No se ve tanto alteración en el LDL, triglicéridos y colesterol total, pero sí que el HDL se reduce. Esto pasa prácticamente con todos los esteroides y sobre todo con esteroides orales. Con esteroides orales pues es bastante marcada esta reducción del HDL. Que sea más marcada o menos también depende un poco de la susceptibilidad del sujeto, pero se ve en diferentes estudios esa reducción del HDL. Hematocrito, parece que en estos estudios no hay un aumento del hematocrito. Este era un compuesto que se utilizaba para elevar el recuento de glóbulos rojos, es decir, aumentaba la eritropoiesis. No se ve, son estudios obviamente en gente mayor, en gente que estaba en diálisis, obviamente quizá en estos sujetos pues no son la mejor muestra para ver si hay un aumento del hematocrito. Por lo tanto, no se puede ver en estos estudios un aumento del hematocrito. Es un compuesto que en teoría aumenta bastante lo que es la eritropoiesis, es un compuesto que se utilizaba para aumentar el recuento de glóbulos rojos, se utilizaba en casos de anemia, diferentes tipos de anemia. Por lo tanto, lo normal es que este compuesto sí que aumente el hematocrito y es algo que habría que controlar. También depende del sujeto en sí. La dosis, parece que la dosis segura son 100 miligramos. En extrapolar en estudios, como digo, son estudios, esto es un poco información general, no estoy dando dosificaciones específicas, pero parece que un poco el perfil de seguridad en relación coste-beneficio, 100 miligramos parece que es óptimo. Menos, pues también se puede utilizar, más también, pero más dosis, más toxicidad, menos quizá poca ganancia, entonces poco beneficio. 100 miligramos. Potencia, extrapola un poco la potencia, parece entre un 60 a un 70% la potencia de la testosterona. Un poco viendo estudios también comparativos de testosterona, un poco con mi experiencia, lo que yo noté, esa utilización del anadrol, no tiene mucha potencia. Obviamente con otros compuestos se nota mucha más potencia, trembolona, el físico cambia más. Yo con el anadrol no noté esa bestia de la que hablan, no noté un compuesto más bien suave, llevadero, controlable. Mis dosis fueron de 100 miligramos diarios, viendo un poco estos estudios, extrapolándolos a mí, 100 miligramos diarios, y como digo, no vi ni ese edema. Realmente lo que vi es incluso una mejora en el físico a nivel de más definido, menos grasa. Yo obviamente continué en la dieta, es una semana más de dieta, por lo tanto yo no noté cambios drásticos de esos que habla la gente, que te llenas, que te retienes, no vi eso. Obviamente en estos estudios se consume solo el anadrol, no se junta con otros compuestos. Quizás se junta con otros compuestos, puede aumentar los efectos secundarios, no lo sé. Las interacciones farmacológicas entre diferentes esteroides pueden ser muy complejas. Obviamente yo cuando usé este compuesto fue con una base de testosterona y el anadrol. Como digo, no evidencié ni ginecomastia, no evidencié ni retención de líquidos. Sí que es verdad que yo no soy propicio a esos efectos secundarios. Haya gente muy susceptible, quizá pueda suponer unos efectos secundarios notables, pero ya les digo, en este tipo de población no se vio casi casos de ginecomastia, ni se vio casi casos de retención de líquidos ni edema. Sí que es verdad que en mujeres obviamente había ciertos aumento de la virilización. Me voy a centrar obviamente en el público masculino, que al final son los más interesados en el sistema de esteroides anabólicos. Y ya digo, un poco mi experiencia fue que no hubo un aumento muy alto de las transaminasas, mi físico mejoró a nivel de definición,
Y lo utilicé obviamente solo una semana, es muy poco tiempo de utilización, 7 días, y no noté tampoco aumentos drásticos de la fuerza. Noté que obviamente entrenaba un poco mejor, al final son 700 miligramos a la semana de un compuesto sin esterificación, pero ya digo, yo creo que tiene una potencia casi la mitad de la testosterona, quizá un poco más, pero más o menos en esos rangos va. Así que ya os digo, subiré a mi Patreon más vídeos de ese estilo, subiré a mi Patreon más vídeos viendo los compuestos que se pueden utilizar para protegernos de estos efectos secundarios. Así que Anadrol, un compuesto interesante, a mí siempre me llamó la atención por esos 50 miligramos por pastilla, es decir, las dosificaciones eran bastante altas. Y ya os digo, no se parece nada a lo que la gente dice en redes sociales, de que muy potente, que tal. No, para nada. Esta es mi visión sobre este compuesto, no es sustitución de información médica. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Termónicos, un saludo, darle caña.